La Atlántida nunca fue un mito. Eso es simplemente lo que quieren que creas. Desde el momento en que escuchaste ese nombre por primera vez, fue colocado en la misma categoría que los cuentos de hadas y la fantasía. En algún lugar entre unicornios y tesoros piratas perdidos. Una historia, no una verdad. Una curiosidad, no una realidad. Pero, ¿y si esa historia no fuera ficción en absoluto? ¿Y si la Atlántida fuera real? Y más que eso, ¿y si fuera el eslabón perdido en nuestra evolución espiritual? Un pedazo de nosotros mismos, ocultado deliberadamente, distorsionado y enterrado bajo siglos de distracción. Te dijeron que la Atlántida se perdió en el océano. Lo que no te dijeron es que ha estado enterrada en tu memoria todo este tiempo, escondida a plena vista. No como un lugar para ser encontrado, sino como una conciencia para ser recordada. Esto no trata solo sobre ciudades perdidas y templos sumergidos. Trata sobre una frecuencia olvidada. Y si estás aquí, significa que algo dentro de ti ya lo sabe. Atlántida. La propia palabra conlleva una carga, una chispa de algo antiguo, poderoso y casi familiar. Has escuchado la historia antes. Una civilización poderosa, rica en conocimiento y poder, destruida en un solo día y una noche. Esa versión proviene de Platón, el filósofo griego que vivió hace más de 2000 años. La mayoría de la gente descarta su relato como una metáfora, un cuento con moraleja. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si Platón no estaba inventando la Atlántida, sino recordándola? En sus diálogos, Taimeo y Critias, Platón afirmó que la historia fue transmitida por sacerdotes egipcios a través de Solón, uno de los legisladores más sabios de Atenas. Hablaban de un continente más allá de las columnas de Hércules, lo que ahora llamamos el Estrecho de Gibraltar, una tierra más avanzada que cualquiera conocida en ese momento, que se alzó en poder y cayó en la corrupción. Y, sin embargo, en lugar de tomar a Platón por su palabra, generaciones de eruditos lo llamaron alegoría, una fábula destinada a ilustrar ideas filosóficas. Pero pregúntate, ¿por qué uno de los filósofos más venerados incrustaría detalles tan elaborados en algo destinado solo a ser ficción? Platón no fue vago. Describió la Atlántida con precisión, su geografía, su arquitectura, su estructura social, lo más importante, sus valores. La llamó una tierra construida sobre el orden divino, donde la vida espiritual y material estuvieron una vez en equilibrio. También habló de su caída, una caída no causada por fuerzas externas, sino desde dentro. La codicia reemplazó a la virtud. El ego superó a la sabiduría. Y ese desequilibrio entre el poder espiritual y la corrupción humana llevó a su fin. Esto no es solo historia. Es una advertencia. Pero Platón no fue el único. Mira a través del mundo y encontrarás ecos de la Atlántida escondidos a plena vista. Los mayas contaban historias de una tierra perdida llamada Aztlán, de la que se dice que desapareció bajo el mar. En los textos hindúes, hay mención de una civilización altamente avanzada conocida como Kumari Kandam, tragada por el océano. Los indígenas de las islas del Pacífico hablan de Lemuria, otro reino antiguo perdido en el tiempo. Incluso los primeros registros egipcios insinúan una época olvidada antes del surgimiento del Egipto dinástico, una edad de oro que desapareció misteriosamente. Estas no son coincidencias. Son fragmentos, piezas de una memoria global enterrada bajo capas de conquista, traducción y ridículo. Hay una razón por la que estas historias siguen todas la misma estructura. Una civilización iluminada que cayó cuando perdió el contacto con su núcleo espiritual. No estamos hablando de mitos. Estamos hablando de memoria. Memoria colectiva codificada transmitida a través de historias porque los libros de historia nunca las llevarían. Pero, ¿por qué enterrarla? Porque la Atlántida representa más que una ciudad. Representa el potencial humano. De lo que una vez fuimos capaces y podríamos ser de nuevo. Y para aquellos en el poder, no hay nada más peligroso que una población que recuerda lo poderosa que es realmente. Cierto conocimiento es demasiado sensible para esta plataforma. Es por eso que creamos Insights Academy, nuestro boletín gratuito, donde compartimos lo que no se puede decir aquí. Únete usando el enlace de abajo y obtén una copia gratuita de El Kybalión mientras todavía esté disponible. La historia convencional enmarca el tiempo como una línea recta, como si siempre estuviéramos avanzando. Pero, ¿y si eso es mentira? ¿Y si hemos estado aquí antes? Tecnológicamente avanzados,
espiritualmente conectados, prosperando de maneras que la sociedad moderna ni siquiera puede comprender. Y luego, a través del orgullo y el desequilibrio, todo se vino abajo. ¿Y si nuestro mundo moderno, con todas sus pantallas y sistemas, es solo una sombra de lo que la Atlántida fue una vez? Si alguna vez has mirado a tu alrededor y has sentido que falta algo vital, algo profundo y antiguo, no lo estás imaginando. Ese sentimiento, ese anhelo, es un hilo que te tira de vuelta a una verdad que siempre has conocido, incluso si nadie te lo dijo nunca. No se trata de nostalgia. Se trata de remembranza. Porque la Atlántida no es solo una historia sobre el pasado. Es un espejo para el presente. Y una vez que empiezas a verlo claramente, no puedes dejar de verlo. Nos han enseñado a ver la tecnología como algo externo. Cables, máquinas, metales fríos diseñados para la velocidad y la comodidad. Pero la tecnología de la Atlántida no se parecía en nada a lo que conocemos hoy. No fue construida para la dominación o la distracción. Fue construida para la alineación. La tecnología atlante era de naturaleza espiritual. No era algo que usabas. Era algo con lo que te sintonizabas, una resonancia entre la materia y la mente, un puente entre lo físico y lo divino. Imagina una sociedad donde la energía no se extraía de la tierra a través de la destrucción, sino que se canalizaba a través de la intención. Donde los templos no eran solo lugares de adoración, sino cámaras de frecuencia amplificando el sonido, la luz y la vibración para armonizar el alma. Donde los cristales no eran baratijas decorativas, sino herramientas vivas, instrumentos conscientes diseñados para almacenar información, conducir energía y asistir en la curación y la evolución. Según muchas enseñanzas esotéricas, incluyendo la teosofía, la sabiduría lemuriana y atlante, y las lecturas de Edgar Cayce, la Atlántida desarrolló una alta ciencia espiritual, una que fusionaba la conciencia con la tecnología. Sabían cómo dirigir la energía a través de vibraciones sonoras, geometría sagrada y las propiedades naturales de las piedras. Las pirámides construidas con precisión de corte láser no eran tumbas. Eran estaciones de energía. Los obeliscos no eran monumentos. Eran diapasones. Los cristales, especialmente el cuarzo transparente y otros encontrados en abundancia dentro de las tierras atlantes, se creía que alimentaban ciudades enteras, no con combustibles fósiles o cables, sino a través de resonancia armónica y luz. Estos no eran mitos. Eran formas avanzadas de manipulación de frecuencia, miles de años por delante de la ciencia moderna. El sonido era una herramienta central. Entendían que el universo es vibración y que todo, pensamiento, emoción, cuerpo, planeta, tiene una frecuencia. Usando tonos específicos, podían alterar estados de conciencia, curar enfermedades e incluso levitar objetos. Los antiguos textos en sánscrito hablan de mantras que cambian la realidad. Los templos egipcios resuenan con cánticos que alinean los chakras. Los cuencos tibetanos todavía llevan los remanentes de este conocimiento antiguo. La Atlántida no inventó estas verdades. Las recordó. Pero con el tiempo, a medida que el ego echó raíces y el poder se volvió más importante que el propósito, este conocimiento fue mal utilizado. Lo que una vez fue sagrado se corrompió. Los cristales, una vez programados para la curación, se volvieron hacia el control. El sonido, una vez usado para elevar, fue retorcido hacia la manipulación. Algunas fuentes sugieren que en la era final de la Atlántida, las mismas herramientas que elevaron su conciencia fueron las que finalmente la desestabilizaron. Intentaron forzar a la energía a obedecer a la voluntad en lugar de alinearse con la sabiduría. Y ese desequilibrio, esa distorsión de la tecnología sagrada, aceleró su colapso. Esto no es una fantasía. Es un espejo. Hoy, sostenemos dispositivos en nuestras manos que pulsan con frecuencias que apenas entendemos. Wi-Fi, Bluetooth, 5G, todas vibraciones invisibles tejiéndose a través de nuestros cuerpos y hogares diariamente. Estamos rodeados de frecuencias, pero desconectados de la verdad que una vez las guió. La tecnología atlante no dependía de código o pantallas. Era orgánica, viva, en sincronía con los ritmos de la Tierra y el cosmos. Y la razón por la que este conocimiento fue enterrado es porque amenaza los cimientos de todo lo que nos han dicho que creamos. Si supieras que tu cuerpo es un dispositivo de frecuencia, que tu voz podría curar, que tu mente podría dirigir energía, ¿cómo cambiaría eso la forma en que vives?
Los atlantes no eran dioses. Eran humanos que recordaban. Y nosotros apenas estamos empezando a recordar de nuevo. Esto no trata sobre cristales en estanterías o baños de sonido para relajación. Esto trata sobre desbloquear lo que yace latente dentro de ti. La tecnología de la Atlántida no se construyó. Se encarnó. Y cuanto más nos alejamos de nuestro mundo interior, más olvidamos que el verdadero poder no proviene de las herramientas, sino de la conciencia detrás de ellas. La Atlántida no cayó debido a un desastre natural. Esa es solo la versión que la historia usa para mantener el relato superficial. Sí, los textos antiguos hablan de terremotos, inundaciones y la isla desapareciendo bajo el mar. Pero eso fue solo el acto final. El verdadero colapso comenzó mucho antes de que la tierra temblara, cuando el espíritu de la gente lo hizo. Lo que causó la caída de la Atlántida no fue la naturaleza. Fue el mal uso del poder, una decadencia espiritual. Una civilización que una vez había vivido en armonía con leyes superiores comenzó a fracturarse desde el interior. Durante miles de años, se dijo que la Atlántida era un faro de alineación divina. La gente vivía en sintonía con el orden cósmico. Su tecnología guiada por la sabiduría. Sus líderes elegidos no por ambición, sino por pureza de corazón. Recordaban que todo, gobierno, ciencia, espiritualidad, debe servir al alma. Pero con el tiempo, aparecieron grietas. La curiosidad se convirtió en arrogancia. La exploración en el ser dio paso a la obsesión con el control. Los atlantes, una vez humildes co-creadores con la naturaleza, comenzaron a creer que podían dominarla. La élite espiritual, los reyes sacerdotes, científicos, sabios, se dividieron. Algunos todavía seguían el camino de la luz. Otros volvieron su mirada hacia adentro, corrompidos por la seducción de la manipulación, el ego y la separación. No fue una guerra en el sentido tradicional. Fue una división energética, una grieta entre la conciencia superior y el deseo inferior. Y una vez que esa división echó raíces, se extendió como la pólvora. La tecnología avanzada, una vez usada para curar y elevar, se volvió hacia la vigilancia, la militarización y la acumulación de poder. El equilibrio energético que había mantenido unida a la Atlántida comenzó a colapsar. La Tierra respondió, no con venganza, sino con inevitabilidad. Cuando el cimiento espiritual se desmorona, el mundo físico lo sigue. En las lecturas canalizadas de Case, habló de los hijos de la ley del Uno y los hijos de Belial, dos facciones filosóficas y espirituales dentro de la Atlántida. Una defendía la unidad, la alineación divina y el servicio a los otros. La otra abrazaba el materialismo, el interés propio y la manipulación de la fuerza vital para el beneficio personal. Esa tensión se construyó durante siglos hasta que finalmente inclinó la balanza. La destrucción no fue un solo acto de ira, sino el resultado final de un desequilibrio energético que ya no podía sostenerse a sí mismo. Y aquí es donde se pone incómodo. Porque su historia es la nuestra. Mira a tu alrededor. Estamos viviendo en una era de inmenso poder. Sin embargo, estamos más desconectados que nunca del alma de ese poder. Hemos hecho milagros tecnológicos, pero hemos olvidado la sabiduría para guiarlos. Manipulamos la energía, el tiempo, la biología, y sin embargo nuestra salud mental está colapsando. Nuestra conexión con la naturaleza se está desvaneciendo, y nuestra comprensión del espíritu es burlada o mercantilizada. ¿Te suena familiar? La Atlántida no es solo una ciudad perdida bajo el océano. Es un reflejo de la elección que enfrentamos ahora. Estamos parados en el mismo borde. La misma tentación de usar la conciencia para controlar en lugar de para servir, para construir en lugar de alinear, para dominar en lugar de co-crear. La misma grieta está creciendo entre aquellos que recuerdan la ley de la unidad y aquellos que persiguen la ilusión del control. Y esa es la verdadera razón por la que la historia de la Atlántida ha sido etiquetada como un mito. Porque si la tomáramos en serio, si realmente entendiéramos lo que significaba, nos obligaría a mirarnos en el espejo. Nos mostraría que lo que sucedió antes puede suceder de nuevo. Y que nosotros, ahora mismo, estamos decidiendo qué versión de la historia repetimos. La caída de la Atlántida no fue un castigo. Fue una consecuencia. Fue el resultado de una civilización olvidando la fuente de su propio poder. Una sociedad que se elevó a alturas increíbles porque recordó quién era y cayó porque eligió olvidar.
La advertencia no es antigua. Es atemporal. Y no se trata de miedo. Se trata de elección. La historia está escrita por aquellos que se benefician del olvido. Y cuando se trata de la Atlántida, olvidar nunca fue accidental. Fue diseñado. ¿Qué pasaría si la historia no fue enterrada por el tiempo, sino por diseño? ¿Qué pasaría si el conocimiento de la Atlántida no solo desapareció bajo el mar, sino que fue deliberadamente ocultado para mantener a la humanidad dormida? Porque la Atlántida no solo amenaza las líneas de tiempo históricas. Amenaza todo el cimiento de cómo nos vemos a nosotros mismos. Después de la caída, se dice que los supervivientes de la Atlántida se dispersaron por todo el globo, no como refugiados, sino como sembradores de conocimiento. Llevaban con ellos fragmentos de lo que una vez fue, las ciencias sagradas, el conocimiento estelar, las prácticas espirituales que una vez gobernaron una sociedad alineada con la ley divina. Estos supervivientes no se desvanecieron en la historia. Se convirtieron en sus arquitectos ocultos. Fundaron las escuelas de misterio de Egipto, codificaron el conocimiento en templos, pirámides y tradiciones orales. No lo gritaron desde los tejados. Lo ocultaron en símbolos, historias y estructuras que solo los despiertos entenderían. Mira la arquitectura del antiguo Egipto, la precisión de las pirámides, el simbolismo en los jeroglíficos, la alineación de monumentos con patrones celestiales. Estos no fueron productos de sociedades primitivas. Fueron ecos de un pasado olvidado. Huellas dactilares atlantes incrustadas en piedra. La esfinge mirando al sol naciente en el equinoccio de primavera es más antigua de lo que nos dicen. Los eruditos argumentan que su erosión por agua no coincide con su línea de tiempo asignada. ¿Por qué importa eso? Porque si la línea de tiempo es incorrecta, entonces también lo es toda la narrativa histórica que hemos construido sobre ella. Los sacerdotes de Egipto lo sabían. Los iniciados de las escuelas de misterio fueron entrenados para recordar, no solo intelectualmente sino espiritualmente. Trabajaban con vibración, color, geometría y respiración. No adoraban a dioses. Estudiaban leyes universales, del tipo que gobiernan la energía, el pensamiento, la manifestación y la conciencia. Las mismas leyes por las que los atlantes vivieron una vez antes de olvidar. Y entonces llegó el cambio. Los imperios se alzaron, las religiones se formaron, y con ellos llegó el control. El poder consolidado no a través del conocimiento, sino a través del dogma. Las bibliotecas fueron quemadas, las enseñanzas retorcidas. Aquellos que recordaban fueron cazados como herejes, brujas o locos. El Imperio Romano, la Iglesia, los imperios coloniales. No solo conquistaron tierra. Conquistaron la memoria. Y así, lo que no pudo ser borrado fue rebautizado como mito. La Atlántida se convirtió en una fantasía. Lemuria en un cuento de hadas. Las enseñanzas de Hermes diluidas en superstición. Las tradiciones esotéricas fueron destruidas o empujadas a la clandestinidad. La sabiduría nunca se perdió. Estaba oculta. Oculta en símbolos, oculta en el lenguaje, oculta a plena vista, y sobre todo, oculta en ti. Porque el mayor encubrimiento no estaba en libros de texto o templos. Estaba en la psique humana. Si puedes convencer a la gente de que son ordinarios, frágiles y desconectados de la fuente, nunca harán las preguntas reales. Nunca buscarán lo que fue enterrado dentro de ellos. Perseguirán respuestas en sistemas externos en lugar del conocimiento interior. Esa es la trampa. Y ha funcionado durante siglos. Pero se están formando grietas. La gente está despertando, recordando cosas que nunca se les enseñaron. Sintiéndose atraídos por símbolos, sonidos, historias que no pueden explicar. Están sintiendo el llamado no a creer en la Atlántida, sino a recordarla. Y cuando suficiente gente recuerda, la narrativa no puede sostenerse. Esto no se trata de reescribir la historia por curiosidad. Se trata de reclamar tu herencia. La Atlántida no es solo una historia antigua. Es una pieza perdida de tu identidad espiritual. Una que fue ocultada no para protegerte de la verdad, sino para proteger al sistema de que tú la descubras. No todos lo sentirán, pero aquellos que lo hagan, aquellos que sienten que nunca han pertenecido del todo aquí, que siempre han sentido algo más profundo bajo la superficie de la vida, a menudo llevan algo antiguo dentro de ellos,
algo más viejo que esta vida, más viejo que este mundo tal como lo conocemos. La memoria de la Atlántida no solo vive en libros o ruinas. Vive en las personas. Y si encontraste tu camino aquí, podría estar viviendo en ti. Hay cierto tipo de alma que camina por la vida con una sensación inquebrantable de que falta algo, algo importante. No en el sentido material, sino en el espiritual. Has intentado seguir el guión que la sociedad te dio. Ir a la escuela, conseguir el trabajo, perseguir el sueño, pero el sueño se sentía hueco. Se sentía desconectado, como una vida diseñada para otra persona. Ese dolor, esa inquietud no es un defecto. Es una señal, un pulso silencioso de un yo pasado, alcanzando a través del tiempo para recordarte que has estado aquí antes. Muchas tradiciones esotéricas hablan de atlantes reencarnados, almas que vivieron durante el apogeo y la caída de la Atlántida, regresando ahora en esta vida para ayudar a elevar la conciencia y evitar que la humanidad repita el mismo ciclo. Estas no son fantasías para los curiosos espiritualmente. Son mensajes para los espiritualmente despiertos. No te sientes atraído por la sabiduría antigua por casualidad. La estás recordando. Te sientes atraído por los cristales, el trabajo energético, la simbología antigua, la geometría sagrada, no porque esté de moda, sino porque tu alma ya sabe cómo trabajar con ello. Puede que hayas notado tu sensibilidad. Sientes las emociones de los demás más que la mayoría. Captas energía en las habitaciones, ves a través del engaño instintivamente, y te agota la conversación superficial. El mundo a menudo etiqueta eso como ser demasiado. Pero, ¿y si es lo contrario? ¿Y si no eres demasiado, sino más bien estás más despierto que la mayoría? Esa sensibilidad aumentada no es una debilidad. Es un signo de memoria antigua. Los atlantes estaban profundamente sintonizados con la frecuencia, la emoción y la intuición. No estás roto. Estás recordando. Quizás siempre has sentido una atracción hacia civilizaciones antiguas, tierras sagradas o símbolos que parecen brillar en tu mente, incluso si no sabes por qué. Estas no son coincidencias. Son improntas. Y cuanto más las sigues, más comienzan a desbloquear lo que yace latente. Los sueños que se sienten más como recuerdos. Las habilidades que nunca has aprendido pero que de alguna manera entiendes. La forma en que ciertas verdades resuenan a través de todo tu cuerpo, incluso si nadie a tu alrededor entiende. No necesitas pruebas externas de quién eres. El saber es interno. Siempre lo ha sido. Los atlantes reencarnados no son superiores. No están destinados a liderar cultos o iniciar religiones. Su papel es sutil pero vital. Son los sanadores, los buscadores de la verdad, los disruptores del sistema. Los que sienten demasiado y cuestionan todo. Su presencia en la Tierra ahora mismo no es un accidente. A medida que la conciencia cambia, están siendo activados silenciosamente, poderosamente y colectivamente. Su misión no es reconstruir la Atlántida en forma, sino en frecuencia. Encarnar la misma armonía entre espíritu y materia que una vez definió a esa civilización, y recordar a otros que este nivel de conciencia no está perdido. Simplemente ha sido olvidado. No necesitas una etiqueta. No necesitas permiso. Ni siquiera necesitas estar seguro. Si alguna parte de esto te habla, si aterriza en algún lugar más profundo de lo que las palabras pueden alcanzar, entonces ya lo sabes. No recuerdas a través de la mente. Recuerdas a través de la resonancia. Y si todo tu ser se está inclinando hacia adelante ahora mismo, no es curiosidad. Es reconocimiento. No estás aquí por accidente. No encontraste este mensaje. Tú respondiste a él. El legado de la Atlántida no está detrás de ti. Está despertando dentro de ti. Hay un punto en el viaje de cada buscador cuando la pregunta cambia. Ya no fue real la Atlántida, sino ¿y si la he estado llevando todo el tiempo? Al principio, es sutil. Un sueño que perdura más de lo que debería. Una conversación que se siente extrañamente familiar. Una atracción hacia las estrellas, hacia textos antiguos, hacia frecuencias y enseñanzas que tu mente racional no puede explicar, pero tu alma entiende instantáneamente. Eso no es imaginación. Eso es remembranza. La mente atlante no despierta a través del conocimiento. Despierta a través de la vibración. En la Atlántida,
La mente no estaba separada del alma. El intelecto y la intuición trabajaban juntos. El pensamiento era una herramienta de la conciencia, no una jaula. Despertar la mente atlante hoy es reclamar esa unidad, recordar que tu conciencia no está atada por los límites de este mundo. Los atlantes entendían lo que la ciencia moderna solo ahora está empezando a redescubrir. Que la mente no es un producto del cerebro. Es un campo, una frecuencia, un puente entre lo visto y lo invisible. Y ese puente todavía está dentro de ti. Cada vez que meditas y sientes tu conciencia expandirse más allá de tu cuerpo, estás volviendo a entrar en esa frecuencia. Cada vez que alineas tu respiración con tu intención, cada vez que usas el sonido para cambiar tu estado, cada vez que eliges la quietud sobre el ruido, te estás reconectando con una forma de ser que ha sido suprimida, burlada y olvidada, pero nunca perdida. Vive en tu biología, en tu campo de energía, en tu saber. No despiertas la mente atlante intentándolo con más fuerza. La despiertas sintonizando. La quietud se convierte en un portal. La respiración se convierte en un código. El movimiento se convierte en memoria. Cuanto más limpias lo que fue programado en ti, limitación, miedo, separación, más espacio haces para lo que siempre estuvo allí. Y lo que regresa no es información. Es resonancia. Empiezas a recordar cómo escuchar sin oír, ver sin mirar, sentir sin necesidad de explicar. El estado de conciencia atlante era expansivo. No estaba preocupado por el poder sobre los demás, sino con la armonía interior. Cada individuo era visto como un nodo en una red de energía mucho mayor conectada entre sí. La Tierra, las estrellas y la fuente de toda vida. La experiencia humana no estaba separada de lo divino. Era un camino hacia ello. Despertar la mente atlante hoy significa elegir vivir desde ese saber. Significa recordar que tus pensamientos dan forma a la frecuencia, tus emociones esculpen la realidad, y tus creencias actúan como diapasones para el mundo que experimentas. Y no siempre es cómodo. A medida que los viejos programas se desmoronan, puede sentirse como perder el equilibrio. Los amigos pueden alejarse. Las pasiones pueden cambiar. Puede que ya no seas capaz de tolerar el ruido en el que una vez viviste. Eso es parte de ello. No te estás rompiendo. Estás abriéndote paso. El camino atlante no es lineal. Es en espiral. Da vueltas. Pone a prueba. Pero cada retorno te lleva más profundo en la verdad. No estás aquí para escapar del mundo. Estás aquí para transmutarlo, para traer luz donde hay confusión. Para encarnar la frecuencia de la remembranza tan plenamente que otros comiencen a sentirla también, sin que necesites decir una palabra. Así es como se propaga la mente atlante. No a través de la fuerza, sino a través de la frecuencia. No a través de la predicación, sino a través de la presencia. Y comienza con una simple pregunta susurrada a través del tiempo. ¿Y si ya lo sé? Si la Atlántida fuera solo un mito, a nadie le importaría si creyeras en ella. Ninguna institución se esforzaría por descartarla. Ningún erudito se burlaría tan agresivamente. Y no se construirían sistemas para mantenerte distraído de ella. Pero lo hacen. Y eso debería decirte algo. El borrado de la Atlántida no trata sobre fantasía. Trata sobre el miedo. No tu miedo, sino el de ellos. Porque recordar la Atlántida no solo reescribe la historia antigua. Reescribe tu identidad. Despierta algo que te hace impredecible, libre. Y las mentes libres son difíciles de controlar. El mundo moderno ha sido diseñado para evitar que recuerdes. Estás rodeado de distracciones. Estás inundado de información, pero hambriento de sabiduría. Desde el momento en que te despiertas, tu mente es tirada hacia afuera. Notificaciones, titulares, fechas límite, ruido interminable. No es aleatorio. Es un diseño. Mantén a la gente ocupada y no harán preguntas más profundas. Manténlos entretenidos y no buscarán la verdad. Manténlos consumiendo y no recordarán lo que vinieron a crear aquí. Te han dicho que confíes solo en lo que se puede medir, comprar y explicar. Todo lo demás, intuición, energía, memoria antigua, se etiqueta como delirio. No estás loco por sentir que hay más. Estás condicionado para creer que estás loco si lo dices en voz alta.
La verdad es que el conocimiento de la Atlántida nunca se desvaneció. Fue escondido bajo capas de ridículo. Así es como entierran el poder. No destruyéndolo, sino desacreditándolo. Y la razón es simple. Si suficiente gente recuerda lo que la Atlántida fue realmente, el sistema actual no puede sobrevivir. Porque este sistema prospera en la separación, separación de la Tierra. Separación de los unos con los otros. Separación de tu propio saber interior. La Atlántida se construyó sobre lo opuesto. Sobre la unidad, la coherencia y la soberanía espiritual. Esa es la amenaza. ¿Qué sucede cuando la gente recuerda que no necesita permiso para acceder a la verdad? Que su cuerpo es un templo, su intuición es inteligencia y sus pensamientos son fuerzas creativas. ¿Qué sucede cuando la gente se da cuenta de que no son consumidores en una máquina, sino co-creadores en un universo vivo? El sistema colapsa, no a través de la violencia, sino a través de la irrelevancia. Porque una vez que reclamas tu poder, dejas de subcontratarlo. Es por esto que las verdades más potentes a menudo se esconden a plena vista, disfrazadas de ficción o fantasía. Es más fácil descartar algo que defenderse contra su despertar. Es por eso que la Atlántida se convirtió en un cuento para dormir. Porque si la gente la viera como lo que realmente era, un espejo de quienes fuimos una vez y quienes podríamos ser de nuevo, encendería algo que no se puede controlar. Vivimos en una era de información increíble y profunda ignorancia. Sabemos cómo dividir átomos, pero no cómo sentarnos en silencio. Construimos máquinas que piensan más rápido que nosotros, pero olvidamos cómo sentir. Y, sin embargo, bajo todo el ruido, la memoria todavía pulsa, tranquila, pero constante en sueños, en sincronicidades, en ese sentimiento inquebrantable de que estás aquí para algo más que simplemente sobrevivir y repetir la idea de éxito de otra persona. El mayor acto de rebelión hoy es recordar, no solo los hechos que te fueron ocultados, sino el sentimiento, la frecuencia, la forma en que todo tu ser se ilumina cuando la verdad entra en la habitación. Eso no es solo curiosidad, eso es memoria codificada siendo activada. Y cuanto más recuerdas, más pierden ellos el control. No porque estés luchando contra ellos, sino porque ya no los estás alimentando. La Atlántida amenaza al sistema porque te recuerda tu verdadera naturaleza. Te muestra que una civilización alineada con el espíritu y la ciencia, el corazón y la mente, no solo es posible, se ha hecho antes. Y una vez recordada, se puede hacer de nuevo. No por gobiernos, no por instituciones, sino por individuos. Una mente a la vez. La Atlántida nunca estuvo destinada a ser una memoria. Estaba destinada a ser un plano. No para los edificios o la tecnología, sino para la conciencia, para la forma en que vivimos, creamos, conectamos. Fue un tiempo en el que el mundo interior y exterior se reflejaban mutuamente en armonía. Una civilización construida no sobre el dominio, sino sobre la alineación. Y aunque las estructuras pueden haber desaparecido, el patrón permanece. El código nunca se desvaneció. Simplemente esperó la frecuencia correcta para activarse de nuevo. Y ahora está despertando a través de nosotros. Puede que te estés preguntando cómo un lugar perdido en la historia podría posiblemente regresar. Pero el regreso de la Atlántida no es físico. Es vibracional. No se trata de tierra emergiendo del mar. Se trata de conciencia emergiendo en el alma. La frecuencia Atlante no es un mapa a seguir, sino un estado a encarnar. Y ahora mismo, más que nunca, esa elección se te está presentando. No en algún gran evento, sino en momentos tranquilos, decisiones diarias, cambios internos. La forma en que te tratas a ti mismo y a los demás. Así es como comienza la nueva Atlántida. No en ruinas desenterradas, sino en conciencia renacida. El viejo mundo te enseña a mirar hacia afuera en busca de respuestas. A medir el progreso por lo rápido que te mueves, cuánto produces, cuán perfectamente actúas. Pero el camino Atlante es diferente. Es más lento, más profundo. Te pide que te vuelvas hacia adentro, que sientas, que cuestiones lo que has heredado, que te alejes del ruido y vuelvas al saber. Eso no es fácil porque todo a tu alrededor, sistemas, pantallas, horarios, está diseñado para mantenerte distraído de ese camino. Pero la distracción no es destino. Es una prueba. Y en el momento en que comienzas a elegir diferente, a escuchar la voz tranquila en lugar de la ruidosa,
Te estás alineando con la frecuencia de la Atlántida. Y no serás el único. Esa es la belleza de la remembranza. Se propaga. Una persona despierta se convierte en un espejo para otros. No necesitas enseñar ni predicar. Solo viviendo en la verdad, das permiso a otros para hacer lo mismo. La nueva Atlántida no se está construyendo con piedra. Se está construyendo con presencia, con intención, con integridad. Las comunidades se están formando alrededor de la conciencia, no de la conveniencia. La gente se está reuniendo no alrededor de opiniones compartidas, sino de energía compartida. Este es el legado atlante en movimiento. El retorno es sutil. No grita. Tararé. Lo sientes en el creciente deseo de vivir más auténticamente, de reducir la velocidad, de conectar profundamente, de cuestionar todo lo que se siente manufacturado. Ese es el tirón, el recordar, el cambio de un mundo de control a un mundo de coherencia. No eres pequeño en esta historia. Eres un transmisor de frecuencia vivo. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la curiosidad sobre el juicio, la intuición sobre la instrucción, sintonizas con la corriente atlante. Y cuantos más de nosotros lo hagamos, más fuerte se vuelve esa corriente, hasta que ya no sea un susurro del pasado, sino una presencia en el ahora. La Atlántida nunca trató solo sobre de dónde venimos. Trata sobre a dónde somos capaces de ir. Y ahora más que nunca, la puerta está abierta. Pero nadie te va a empujar a través de ella. Este despertar no es forzado. Es invitado. Y tú tienes la opción de elegir. La nueva Atlántida no se alza por sí sola. Se alza cuando recordamos quiénes somos y elegimos vivir como si nunca hubiéramos olvidado. Hemos viajado a través del tiempo, la memoria y el mito. Pero ahora llegamos a la única parte de la historia que realmente importa. Lo que tú elijas hacer con ella. Porque esto no trata solo sobre la Atlántida. Trata sobre ti. Sobre tu papel en el redespertar de algo que el mundo intentó olvidar pero no pudo matar. La Atlántida no vive en ruinas bajo el océano. Vive en las elecciones silenciosas que haces cuando nadie está mirando. Vive en la integridad que mantienes cuando el mundo intenta sacarte de ti mismo. Vive en la forma en que recuerdas de qué trata realmente esta vida. No estás aquí solo para sobrevivir. No estás aquí para marcar casillas o encajar en una estructura que nunca fue construida para que prosperaras. Estás aquí para construir algo más. Algo antiguo pero completamente nuevo. Una forma de ser que honra al alma tanto como a la mente. Un camino que valora la alineación interior sobre la validación exterior. Una vida que no solo persigue el éxito, sino que lo redefine por completo. El éxito en este nuevo mundo no se parece a la acumulación. Se parece a la coherencia, paz, propósito, presencia. Eso es lo que realmente significa el regreso de la Atlántida. No una ciudad resurgiendo del fondo del océano, sino una frecuencia resurgiendo en tu vida diaria. Tú eres el templo ahora. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Son las herramientas. Y cuanto más las alinees, más recuerdas. Cada respiración tomada en conciencia, cada palabra hablada con claridad, cada acto arraigado en la verdad. Esos son los bloques de construcción de la nueva Atlántida. Una que no necesita ser encontrada porque está siendo creada. Pero recuerda, este camino no es pasivo. No es suficiente conocer la historia. Saber es solo el comienzo. Debes vivirla. Hablarla. Encarnarla. El mundo no necesita más información. Necesita más ejemplos vivos de lo que es posible cuando despertamos. Ese es tu poder. Esa es tu invitación. No estás esperando un cambio. Tú eres el cambio. Si has llegado hasta aquí, significa que eres uno de los pocos listos para ir más profundo. Apúntate a nuestro boletín gratuito, Insights Academy, a través del enlace de abajo y desbloquea sabiduría antigua que no podemos publicar aquí. Además, recibe una copia gratuita del Kybalión para apoyar tu viaje. Nunca estuviste destinado a olvidar quién eres. Naciste para recordar. Naciste para llevar este pulso antiguo a un mundo moderno que lo necesita desesperadamente. Tú eres el puente entre lo que fue y lo que podría ser. Y cada elección que haces desde este momento en adelante envía ondas a través del colectivo. Así que no esperes permiso.
No esperes a que el mundo se ponga al día. El camino de la remembranza es caminado por aquellos lo suficientemente valientes como para dejar atrás lo conocido y seguir la llamada de algo más profundo. La Atlántida no es un destino. Es un recordar. Y ahora que lo has visto, no puedes dejar de verlo. Si este vídeo resonó contigo, háznoslo saber comentando, lo he entendido.